Gracias. Un poquito más alto. Ya. Ok. Y la palabra metanoia es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Metanoia, bueno, en este caso es metanoeo, enfatiza dos actos. Y está el acto primero de un cambio ético, un cambio religioso, que encierra esta palabra, que significa arrepentirse, cambiar de idea o convertirse. Sobre todo es cambiar de idea. Una idea que usted tiene, un concepto que usted tiene, y usted lo va a intercambiar por lo que Dios dice que es. Esa es una problemática en nuestra vida, hermano. Por ejemplo, hoy en la escuela dominical hablamos algo sobre el significado de la palabra obispo, pastor y anciano. Y así hay muchos conceptos que nosotros no tenemos claro, y a veces, como no tenemos claridad en ellos, tenemos una idea en nuestra mente de cómo son las cosas. ¿Qué pasa? Que no son así a veces. Cuando vemos las cosas a la luz de la palabra de Dios, decimos, oh, así es que son. Entonces, arrepentirse es cambiar la idea que usted tiene, la idea suya, por la verdad de Dios. Eso es arrepentirse. Nosotros, por eso que continuamente tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Hay conceptos que están engranados en nuestra mente, ya sea por la falta de estudio, de conocimiento, por las razones que sean, y tenemos una idea equivocada de lo que Dios realmente tiene para nosotros, o Él ha designado, o ha dicho. Entonces, metanoeo trata con un cambio ético y tiene que ver con cambiar de idea. Por ejemplo, Mateo 3:2. Jesús dice en Mateo 3:2, arrepiéntanse. O sea, al decir arrepiéntanse, Jesús le está diciendo a ellos, cambien sus ideas por la verdad que yo les voy a enseñar. Arrepiéntanse, dice Jesús, cambien de idea, porque el reino de los cielos está cerca. Esta palabra no solamente es un metanoeo, enfatiza el acto de cambio ético, sino enfatiza el acto de un cambio en lo emocional, en el sentir. Contrición o sentir compungimiento. Por ejemplo, Jesús dice en Lucas 17:3, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, y aquí la palabra arrepentir significa, si hay contrición en ese hermano, si hay compungimiento, aquí vemos el aspecto emocional, en ese hermano que peca, perdónalo, aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Así que, hermano, no hay límite de perdón para un hermano. A veces te puede hacer la misma poca vergüenza varias veces en el día. Nuestra reacción debe ser, o nuestra conducta debe ser perdonar, así como Cristo nos perdona a nosotros a diariamente. Bueno, la idea es un cambio en lo ético, cambio en lo emocional, contrición, compungimiento. Vamos a pasar a la segunda palabra en el Nuevo Testamento y luego vamos a dar el relato de David, que es la palabra metanoia. Esta palabra es muy conocida y es la de más uso en el Nuevo Testamento. Metanoia, que viene de lo que conocemos como la metamorfosis, ¿no? Ese cambio, como ocurre en la mariposa, ¿no? Pues metanoia trata con un cambio de idea que te lleva a un cambio en la manera de vivir y como resultado final a un cambio completo de pensamiento y actitud respecto al pecado. Todo comienza, hermano, todo comienza, esta metanoia, este arrepentimiento, este cambio de idea comienza aquí. El campo de batalla, hermano, de cada creyente no es externo, es aquí. Las batallas grandes, o las batallas realmente espirituales, son en la mente.
contra el bien y el mal. Incluso tenemos el pecado en nosotros. Yo siempre he dicho, nosotros estamos bien mal, porque tenemos enemigos por todos lados. Tenemos el enemigo que duerme con nosotros, que es el pecado que mora en mí, que habla Pablo en Romanos 7. Lo que quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer, ¿cómo que dice? Lo que no quiero hacer hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, ya ustedes entienden. Romanos 7 habla de esa lucha que hay interna con nosotros. Encima de ese enemigo que tenemos, que duerme con nosotros, que es el pecado que mora en nosotros, tenemos a Satanás y a sus secuaces afuera. Tenemos un enemigo interno, que somos nosotros mismos, el pecado que mora en mí, y afuera tenemos el enemigo externo, que es el diablo. Entonces, ¿quién nos puede salvar de esto? Solamente Jesucristo, mediante de su Santo Espíritu. Ahora, continuando con la definición de la palabra metanoia, esto presenta uno de los componentes centrales en el arrepentimiento, que es el dolor, es el pesar, es la angustia o la contrición. Un elemento central en un arrepentimiento verdadero es que tiene que haber pesar, tiene que haber dolor, tiene que haber angustia, tiene que haber una contrición por esa ofensa. Cuando usted peca y por ahí le pasa como si eso no hubiera sido nada, no hay arrepentimiento, a usted no le interesa, no hay una contrición. Por tanto, permanecerá en sus pecados y las consecuencias vendrán, por supuesto. Ahora, ¿qué aspectos del ser en la persona envuelve el verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son algunos aspectos? Bueno, quiero aclarar que así como hay un arrepentimiento verdadero, personas que se arrepienten genuinamente, hay arrepentimientos falsos, arrepentimientos que son fingidos. Y esto es importante, hermano, porque nosotros tenemos, dice en la Biblia, el 2 de Corintios 13, no sé si es 13:4, si no me equivoco, que nosotros tenemos que examinarnos continuamente para ver si andamos en fe. Usted no asuma que por el hecho de que vino a la iglesia o que lleva un tiempo conociendo al Señor, anda en fe y en obediencia siempre. Usted puede estar desviado hace tiempo del camino. ¿No le ha pasado a usted cuando va a algún lugar? ¿No me ha pasado? Gracias por el GPA. ¿Cómo se llama eso? El GPS. Que oye, me ha salvado de mucho. Y yo pienso que voy bien, estoy perdido, no sé ni dónde estoy. Y pienso que voy a ese lugar, no. A veces pensamos que estamos caminando, como dice la Biblia, hay caminos que parecen, ¿cómo dice el texto? Eso mismo, pero no son verdaderos. A veces pensamos que andamos bien y estamos desviados. Y es necesario que entendamos este asunto de arrepentimiento para examinar nuestra vida, a ver si realmente nosotros estamos viviendo una vida de arrepentimiento, y también para ver si otras personas no se engañan a sí mismos creyendo que viven vidas arrepentidas cuando realmente no la viven. Ahora, el teólogo alemán Erich Sauer, él resume este aspecto de manera muy simple, y él dice que los aspectos que envuelve el arrepentimiento son los siguientes, y cito: el arrepentimiento verdadero es una acción de tres doblez. Primero, en el entendimiento, intelecto. Esto es conocimiento y conciencia del pecado. Segundo, en los sentimientos, emocional. Esto es pena y dolor por el pecado. Tercero, en la voluntad. Esto es un cambio de mente que se va a expresar en los hechos y en la práctica. Una definición similar da el autor y pastor John MacArthur, que él es un reconocido escritor y pastor que aún está vivo.
Y él resume básicamente esto de la siguiente manera, casi similar a Eric Sauer. Y el pastor MacArthur define arrepentimiento de esta manera. El arrepentimiento envuelve primero lo interno o lo de adentro de la mente en el entendimiento. Segundo, el desespero en las emociones y sentimientos. Y subraya la palabra desespero. Cuando usted peca, y si realmente está arrepentido, usted tiene que sentir desespero por la violación que hizo. Tercero, dice MacArthur, un cambio de vida, un cambio de patrón, un tornarse y darse la vuelta, volviendo al lugar donde usted debe estar, la verdad. Usted debe gritar, como gritó el apóstol Pablo en Romanos 7:24, y decir: soy un pobre miserable. Y sentirse con ese pesar, con ese desespero. Esta es la definición o los tres elementos que envuelve el verdadero arrepentimiento. Ahora, resumiendo esto, el arrepentimiento comienza en el intelecto, en lo interno de la mente, reconociendo el pecado. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 51 con la ayuda de Dios el domingo que viene, porque hoy no hay tiempo. En el intelecto comienza con un reconocimiento del pecado que usted ha cometido. Segundo, en los sentimientos, sintiendo esa pena, sintiendo ese dolor por el pecado cometido. Y tercero, en la voluntad, que es un cambio de patrón de vida que se inicia un arrepentimiento genuino, sincero y verdadero. Ahora, vamos a pasar entonces a ver el pasaje que hemos leído hoy para tener unas bases de lo que es el arrepentimiento, aunque hoy, les repito, no vamos a tratar el tema completo, sino vamos a dar las bases, porque me pareció bien comenzar a usar el modelo de David, conociendo la historia de él, lo que aconteció, para luego ver cómo Dios lo perdonó. Lo perdonó porque él se arrepintió de verdad. Y creo que es necesario primero dar la historia de David para relacionarnos con él y ver cómo nosotros quizás hemos cometido el pecado de David, o quizás no algo aparentemente tan grave, pero sigue siendo pecado. Y cómo Dios trató con David y cómo David respondió a Dios. Ahora, el contexto del Salmo 51 que leímos al comienzo del servicio se encuentra en 2 de Samuel 11 y en 2 de Samuel 12. El capítulo 11 y 12, ahí está la historia de lo que aconteció con David. Y aquí vemos dos pecados que David cometió. David cometió dos graves pecados. Quizá usted lo cometió en el pasado, espero que no lo esté cometiendo ahora, pero no importa que haya sido ese pecado, cualquier otro pecado para Dios es igual. Y estos dos pecados fueron el adulterio, con Betsabé, y la muerte de Urías, que era el esposo de Betsabé. O sea, fue un crimen lo que hizo David. Eso es bastante grave, hermano, gravísimo. Y vamos a ver el relato. Yo estoy usando otra versión que es un poco más fácil de entender. Si usted quiere seguirme, puede usar su versión, es similar. Y vamos a 2 de Samuel 11, 12 en adelante. Y esta parte lo que vamos a hacer es el relato histórico, simplemente con el propósito de asentar unas bases para más adelante entender mejor lo que es arrepentimiento. Y en 2 de Samuel 11:2 dice así la historia de David. Pasó que una tarde, después del descanso de mediodía, estaba muy cómodo David,
David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Bien, el hombre estaba tranquilo, ok, paseándose por ahí como era él. Aquí viene el problema. Mientras miraba hacia la ciudad, no hay nada mal, como dice un amigo mío, lo he escuchado. La primera mirada, hermano, no es pecado. El problema es la segunda. La primera usted mira casualmente, la segunda usted, espérate, que yo acabo de ver. Y ahí es que comienza el problema. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Por supuesto, la implicación aquí era que estaba desnuda. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron que es Betsabé, hija de Elín y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, y está el problema, se acostó con ella. ¿Viste cómo el pecado empieza, hermano? El pecado empieza siempre sutilmente. Miro, me gusto,